En la Biblia leemos relatos de personas que vivieron 600 años, 700 años, 800 años e incluso más de 900 años, pero ¿son estas edades realmente reales o la gente contaba el tiempo de forma diferente en la antigüedad? Después de todo, ¿por qué la gente vivía tantos años en tiempos del Antiguo Testamento? Mira este vídeo hasta el final porque esto es exactamente de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Lo primero que tenemos que hacer es admitir que la Biblia no explica por qué la gente vivía tantos años en el Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia solo habla de un periodo en la historia de la humanidad cuando la gente vivía tanto que podían superar los 900 años, y este periodo tuvo lugar antes del diluvio que destruyó a la humanidad, tal y como se recoge en el libro del Génesis entre los capítulos 6 y 8. Según el texto bíblico, antes del diluvio parecía normal que la gente viviera cientos de años, pero aunque la Biblia no explica por qué la gente vivía tantos años en esa época en el Antiguo Testamento, se plantean algunas hipótesis. Sin embargo, desde que se tiene memoria, el hombre siempre ha calculado los años en periodos de al menos 360 días, ya que este conteo tenía que ver con los ciclos lunares y las estaciones. Para darnos una idea, alrededor del 5. Por lo tanto, independientemente del tipo de calendario, los años siempre han sido años. Así que decir que la gente vivía muchos años en el Antiguo Testamento porque el tiempo se contaba de otra manera es muy poco probable. Otras personas argumentan que no era un método diferente de contar el tiempo, sino una forma simbólica o figurativa de describir la vida de las personas. Quizás la edad que se tomaba de las personas en el Antiguo Testamento no representaba la longevidad de un individuo en particular, sino que representaba la longevidad de su dinastía. Pero está claro que considerar la edad de las personas que vivieron muchos años en el Antiguo Testamento como algo simbólico y no literal no es la única explicación para esta cuestión. Dentro de la narración bíblica tiene sentido entender que al principio de la humanidad las personas realmente vivían muchos años, y esto podría estar relacionado con la condición natural de la vida en aquella época, de la vida en ese momento, y sobre todo es un propósito teológico. Así que si una de las hipótesis planteadas por los estudiosos del Antiguo Testamento dice que la gente vivía muchos años en ese momento porque las condiciones de vida antes de la inundación eran muy diferentes, en ese sentido se sugiere que había alguna diferencia en la atmósfera de la Tierra que protegía la vida en el planeta mucho más, permitiendo a la gente vivir tantos años. Incluso el libro del Génesis parece indicar que antes de la inundación no había lluvia en la Tierra y que el planeta estaba cubierto de agua. Llovía en la Tierra y que el planeta estaba rodeado por algún tipo de masa de agua que proporcionaba un clima específico en ese momento, pero con un diluvio las condiciones de la vida en la Tierra fueron profundamente alteradas y estas características anteriores al diluvio desaparecieron. Los que defienden esta hipótesis sugieren que esto explicaría por qué después del diluvio la gente dejó de vivir tantos años. Y aquí surge una pregunta: ¿es posible probar esta hipótesis bíblicamente? No, porque la Biblia no es un libro científico, este no es su propósito. Pero en cualquier caso, incluso dentro de la comunidad científica se defiende que en algún momento del pasado hubo un cambio climático que alteró mucho las condiciones de vida de los habitantes de la Tierra, y también dentro de esta línea de razonamiento de que la gente vivía muchos años en aquella época debido a las condiciones de vida, algunos estudiosos defienden que la longevidad de la gente también estaba relacionada con una mayor pureza en el código genético del hombre, ya que aquellas fueron las primeras generaciones de la raza humana. Muchas enfermedades y debilidades aún no se habían desarrollado entre la gente. Enfermedades y debilidades aún no se habían desarrollado entre las personas y sobre todo, mucha gente tiende a decir que este tipo de temas no son más que historias bíblicas con el claro objetivo de desacreditar los relatos bíblicos, pero no es así. Curiosamente, documentos antiguos descubiertos por la arqueología también hacen referencia a personas que supuestamente vivieron muchos años. En la lista de los reyes sumerios, por ejemplo, hay constancia de hombres que tuvieron una enorme longevidad antes de que se produjera un gran diluvio en la Tierra. En las tablillas son un tanto fantasiosas. Está claro que diferentes pueblos estaban seguros de que en la antigüedad la gente vivía mucho tiempo, pero a pesar de las probables diferencias en las condiciones de vida de la época,
La avanzada edad de algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento también puede explicarse a la luz del propósito teológico de que vivieran tanto tiempo, lo que significa que aunque pudo haber causas naturales o incluso sobrenaturales para que la gente viviera cientos de años antes del diluvio, todo ello ocurrió de acuerdo con el propósito de Dios al hacer que la gente viviera tanto tiempo. El propósito de Dios al hacer que la gente viviera por muchos años durante este periodo del Antiguo Testamento. Dios permitió que la humanidad se desarrollara en su periodo inicial. Además, con la gente viviendo por muchos años, el conocimiento de Dios fue preservado y transmitido a las generaciones posteriores. Vale la pena recordar que en esa época no existía la escritura y el conocimiento se comunicaba a través de la tradición oral. De esta manera los testigos originales jugaron un papel fundamental en la preservación e integridad del periodo del Antiguo Testamento. Los nietos que vivieron durante cientos de años el conocimiento de Dios se perpetuó de manera constante en el linaje humano. En otras palabras, una persona nacida 800 años después de la caída del hombre en el Edén todavía podía conocer al primer hombre creado por Dios y obtener de él todos los detalles de la revelación divina, y luego, cuando el propósito de Dios se cumplió en este sentido, naturalmente la esperanza de vida del hombre se redujo hasta llegar a los estándares normales de hoy. En otras palabras, hubo una caída gradual en la esperanza de vida de las personas que de 900 u 800 años pasaron a 700, 600, 500, 400, luego 300, 200 hasta que llegaron cerca de los 100 años, que es la longevidad máxima que se registra hoy en día. En la época de Abraham, por ejemplo, parece que la gente todavía superaba los 150 años, pero poco después, en la época de Moisés, el promedio de años que vivía una persona era entre 70 y 80 años. En el Salmo 90, escrito por Moisés, observa exactamente esto cuando dice que los días de la vida de una persona llegan a los 70 años y algunos, por su robustez, llegan a los 80 años, pero con cansancio y aburrimiento. Esto se debe a que Moisés escribió el libro del Génesis, es decir, el registro escrito de personas que vivían cientos de años fue hecho por el mismo hombre que escribió que una persona vive alrededor de 80 años. Es decir, en su época, la edad de una persona ya se contaba en periodos de aproximadamente 360 días y, sin embargo, aunque Moisés sabía que esa ya no era la realidad de la longevidad de las personas en su época, registró que en la antigüedad, antes del diluvio, las personas vivían durante cientos de años, y lo hizo sin dejar ninguna indicación de que su registro era una forma figurativa de hablar sobre el tiempo de una dinastía, sobre la longevidad de un clan y no específicamente sobre la longevidad de una persona, por lo que parece razonable entender que Moisés registró intencionalmente esas edades en un relato histórico, aunque no siguió explicando exactamente por qué la gente alcanzó edades tan avanzadas. Ahora quiero saber de ti lo que piensas sobre la idea de que la gente en tiempos bíblicos haya vivido tantos años, y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo, y espero verte en nuestro próximo vídeo.